En este video vamos a dar respuesta a la pregunta ¿qué es factorizar? Primeramente vamos a definir qué es un factor. Un factor es cada uno de los valores que al multiplicarse forman un producto. Así que si por ejemplo hago la multiplicación 2 por 3, que esto es igual a 6, entonces puedo llegar a la conclusión que 2 y 3 son factores de 6, es decir, son valores que al multiplicarse nos derivan en un resultado numérico de 6. Si multiplicamos 5 por 2, esto nos da 10. Si multiplicamos 9 por 2, esto nos da 18. Por lo tanto, podemos afirmar que el número 2 es un factor común del número 6, 10 y 18. Es decir, comprobamos que al multiplicar algún otro elemento por este valor de 2, nos resultan estos números 6, 10 y 18. Si ahora escribimos, por ejemplo, la expresión 2x, esto sabemos que es exactamente equivalente al multiplicar el número 2 por el valor de la x. Si yo tengo, por ejemplo, 4x al cuadrado, esto es exactamente equivalente a multiplicar, por ejemplo, 2 por x y por x. Por lo tanto, para estas dos expresiones podemos afirmar que el número 2 y la literal x son factores comunes porque al multiplicarse entre sí generan el producto original. Entenderemos entonces el proceso de factorización como expresar una suma o diferencia de términos como el producto indicado de sus factores primos. Lo que nos debe sugerir la idea de factorizar invariablemente será en llegar a una multiplicación. La primera de las alternativas que tiene el proceso de factorización se denomina factor común y esta es la expresión común que tienen todos los términos de una expresión algebraica. Existen dos procedimientos que podemos considerar como generales para encontrar el factor común de una expresión algebraica. Primeramente habrá que buscar la letra que se repite, es decir, que sea común y de menor grado o exponente. Y en el caso de los coeficientes numéricos habrá que buscar el múltiplo numérico mayor posible, es decir, el máximo común divisor de los coeficientes. Por ejemplo, para factorizar la expresión x sexta menos x quinta más x cuadrada, podemos identificar que la letra común es la x y que la de menor grado es x cuadrada. Por lo tanto, vamos a iniciar el proceso de la factorización extrayendo precisamente el valor de x cuadrada como el factor por el cual van a multiplicarse ciertos valores que nos regresen a la condición original. Nuestro proceso tiene que ser pensado en términos de lo contrario de multiplicar, que es precisamente dividir. Es decir, si dividimos x sexta entre x cuadrada, eso nos hace obtener x cuarta, lo cual debemos pensar que si multiplicamos x cuadrada por x cuarta, nos regresa a la condición original. Si tomamos ahora el siguiente término, que es menos x quinta, hacemos lo mismo, dividimos menos entre más, menos, y dividimos la x quinta entre x cuadrada, eso nos lleva a x cúbica. Si ahora tomamos el último factor, más entre más, esto es obviamente más, y como vamos a dividir x cuadrada entre x cuadrada, es decir, una cantidad entre ella misma, evidentemente el resultado será 1. Por lo tanto, este será el resultado de la factorización y para verificar que es correcto, bastará con efectuar la multiplicación implicada aquí y debemos regresar al valor original. Si multiplicamos x cuadrada por x cuarta, evidentemente obtenemos x sexta. Si multiplicamos x cuadrada por menos x cúbica, obtendremos menos x quinta
y si multiplicamos x cuadrada por 1, regresaremos a obtener x cuadrada. Por lo tanto, esta factorización nos lleva a la expresión original, como se indicó en la definición de la factorización. Si ahora se nos pide la factorización de esta expresión en la cual aparecen involucrados tanto números como letras, debemos iniciar el proceso buscando el máximo común divisor de los coeficientes numéricos, es decir, 16, 12 y 20. Podemos identificar que los tres números son números pares, por lo tanto son divisibles entre 2, pero también debemos identificar que los tres números son divisibles entre 4. Cuando existe esta disyuntiva, invariablemente se tiene que tomar el múltiplo numérico mayor posible, por lo tanto tomaremos precisamente el número 4. Para el factor común de las literales, podemos identificar que los tres términos involucran A y B, solamente el último término no involucra la C, por lo tanto esta no será común. Tomaremos entonces la A y la B como factores literales comunes y ahora investigamos cuál es la letra A de menor grado. Vemos que es precisamente A al cubo, esa será la que vamos a tomar como factor. Ahora de la B tenemos B séptima, B cuadrada y B10, evidentemente la de menor grado es B cuadrada. Por lo tanto, la factorización la iniciaremos tomando en cuenta el factor numérico 4 y el factor literal A cúbica B cuadrada. Ahora realizaremos el proceso de la factorización dividiendo todas estas cantidades entre el factor común. 16 entre 4, el factor será 4. A sexta entre A cúbica tendremos A cúbica. B séptima entre B cuadrada obtenemos B a la quinta. Y la C, como no existe con quien dividirse, se queda exactamente igual. Para el siguiente término, menos entre más, menos 12 entre 4, 3. A quinta entre A cúbica, A cuadrada. B cuadrada entre B cuadrada es 1, por lo tanto vamos a dar ese valor por implícito y solamente incluimos la C al cubo. Finalmente tendremos más entre más, esto queda más. 20 entre 4, esto nos resulta en 5. Tenemos A cúbica entre A cúbica, eso da 1, lo vamos a dejar por implícito. Y B10 entre B segunda, obtenemos B a la 8. Y con esto cerramos el proceso de factorización. Si nosotros efectuamos el producto indicado de estas literales, vamos a regresar al factor o a la expresión original. Por lo tanto, esta será la factorización aplicando el término común para la expresión original. Con tus pulgares arriba te invito a que te suscribas a nuestro canal y permanezcas atento a todas nuestras aportaciones.